Ahí estamos. Muy bien, entonces muy buenos días para todos de nuevo. Vamos a iniciar con esta quinta clase de nuestro curso de filosofía y el día de hoy vamos a ver este tema que se llama la resolución de conflictos. Vamos a ver este tema y de igual forma vamos a ver el segundo tema del día de hoy que es mi identidad. ¿Cómo me identifico yo ante la sociedad? ¿Verdad? Bueno, de primero con este tema resolución de conflictos. Para comenzar, pues, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre en todo lugar al cual nosotros vayamos, vamos a tener conflictos, ¿sí? Con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro grupo de iglesia, en nuestra sociedad, en todo lugar al cual nosotros vayamos, siempre vamos a tener algún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque algunos lo vamos a ver desde una perspectiva y otros vamos a ver las situaciones desde otra perspectiva. Por ejemplo, en esta imagen, ¿verdad? No se logran poner de acuerdo si es un 6 o un 9 y siempre vamos a estar ante conflictos, ¿verdad? Pero lo importante es, como ustedes son personas ya estudiadas, personas cognitivas, razonables, racionales, ¿verdad? Que ponen en utilización su conocimiento, su inteligencia, su cognición, debemos de aprender a resolver conflictos, ¿verdad? Veamos esto que nos dice aquí. El conflicto como una necesidad, ¿verdad? Realmente, pues dentro de todas las sociedades han existido las situaciones de conflicto y muchas veces el conflicto es catalogado como una necesidad de la sociedad o de la naturaleza como tal, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice aquí, el conflicto es una situación natural y una gran fuente de aprendizaje, ¿verdad? Eso es bien importante. A través de los conflictos muchas veces hemos aprendido situaciones que hoy en día eh, pues nos sirven a nosotros para crecimiento personal, como decimos muchas veces, ¿verdad? A veces a la mala aprendemos y pues sí, precisamente ahí es donde se originan muchas veces los conflictos, ¿verdad? De situaciones malas muchas veces. Pero esto nos sirve a nosotros como crecimiento y aprendizaje personal, ¿verdad? Por ejemplo, de los conflictos han aprendido los seres humanos para la resolución de algunas situaciones como las situaciones de guerra, por ejemplo. A través de conflictos se ha aprendido que esa pues realmente no es la solución, ¿verdad? Entonces, es básicamente también una necesidad del ser humano para poder aprender, ¿sí? El conflicto y las emociones. Veamos aquí, las emociones negativas no son parte del conflicto en sí mismo, surgen como consecuencia de un conflicto mal resuelto, ¿verdad? Eso es bien importante. Muchas veces el conflicto no tiene por qué ser malo, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros no aprendemos a resolver adecuadamente un conflicto o una problemática social, personal, familiar, espiritual, etcétera, cuando no la aprendemos a resolver adecuadamente es cuando quedan estas malas emociones o emociones negativas. Les voy a poner un ejemplo muy claro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno es afín a una religión en particular, verdad? Ah, bueno, nosotros creemos, o lo que nos han dicho toda la vida, es de que lo que se nos ha enseñado, eso es la única verdad absoluta, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando nosotros no abrimos nuestros oídos, no abrimos nuestra mente y nuestros ojos ante otras opiniones. Por ejemplo, si nos visitan algunas veces personas que son afines a otra religión en particular, ¿qué pasa muchas veces? Vemos precisamente lo que vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Vemos que las personas se pelean porque dicen, no, pero es que en nuestra Biblia se dice tal y tal cuestión, ¿verdad? Viene el otro y como tampoco tiene una adecuada capacitación para resolver conflictos, pues también cae en estas situaciones de conflictos mal resueltos, ¿verdad? Y muchas veces, como decimos, el filosofar, el plantearnos preguntas acerca de cuestiones de nuestra vida diaria, cuestiones de nuestra religión, cuestiones de la ciencia, cuestiones de política, de algún tema en particular, el nosotros indagar en estas cuestiones y tratar de resolverlas por una manera del diálogo, por una manera en la cual nosotros podamos entablar una conversación con otra persona para escuchar sus propuestas y que ella escuche las mías, eso precisamente es filosofar.
Y eso es precisamente dar una buena resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, eso quiero que quede bien, bien claro, por favor. El filosofar para nosotros está implicado en cada uno de nuestros actos de la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a omitir una opinión respecto a un tema en particular, nosotros automáticamente estamos filosofando, estamos planteando situaciones acerca de un problema en particular. Entonces, como bien nos dice aquí, las emociones negativas no son parte de este conflicto en sí, ¿verdad? Porque por ejemplo, si yo me pongo con una persona que no es afín a mi religión a hablar sobre su religión, pues nosotros podemos hablar tranquilamente. Yo puedo escucharle y que me diga, ah, bueno, ¿por qué su religión es así? ¿O por qué creen esto en particular? ¿Verdad? ¿O por qué realizan tal práctica en particular? ¿Sí? Y no debería haber ningún problema. Yo solo lo puedo escuchar y puedo respetar las creencias de cada una de las personas. Sin embargo, ¿qué sucede? Como decimos, como les decía, ¿verdad? Cuando una persona no tiene una adecuada, eh, ¿cómo les diría? Una adecuada introducción a la resolución de conflictos, pues surgen sencillamente estas emociones negativas, ¿verdad? Se pelean, se gritan, creen que tienen la verdad absoluta respecto a lo que hablan, incluso algunas veces se pelean de familias o de por vida, ¿verdad? Entonces, sin embargo, estas situaciones veamos que no son sanas y sobre todo, pues no son parte del conflicto, sino que es por no saber resolver adecuadamente un conflicto, ¿verdad? Estrategias clásicas ante el conflicto. Bueno, en primer lugar, nos dice, la solución de los conflictos se puede dar a través de tres estrategias. ¿Sí? ¿Cómo podemos resolver estos conflictos, verdad? Y sobre todo, ¿cómo evitar principalmente estas emociones negativas? Pues en primer lugar, evitarlo, ¿verdad? Si yo ya sé que con fulano de tal no puedo tocar tal tema en particular porque todo va a ser problemática, porque todo va a ser disyuntiva, porque todo va a ser entrar en una situación de discusión, pues mejor evito, ¿verdad? Si ya sé que con fulano, con fulana de tal, yo no puedo hablar de tal tema en particular, mejor lo evito, ¿sí? Simple y sencillamente lo voy a evitar. Y esa es la principal estrategia para poder resolver un conflicto, ¿verdad? La filosofía nos dice que nosotros debemos de aplicar nuestro raciocinio, nuestra capacidad de pensamiento, ¿verdad? Y desde ese punto nosotros lo estamos aplicando, ¿sí? En segundo lugar, también postergarlo, ¿verdad? Postergar, yo puedo escuchar a una persona y antes de emitir mi opinión respecto a lo que me está diciendo, por ejemplo, yo puedo escuchar a alguien que me diga, mira, pero ¿por qué no estás a favor del aborto? Por qué estás a favor de la vida? Pues yo puedo escuchar lo que esta persona me dice y si yo no estoy de acuerdo con lo que esta persona me está hablando, pues yo puedo postergar mi opinión. Yo le puedo decir, mira, escucho tu opinión, no la comparto, sin embargo, no voy a opinir, yo no voy a, no voy a emitir una opinión en este momento, sino que mejor me voy a informar adecuadamente sobre el por qué yo no estoy de acuerdo y después te digo, ¿verdad? Entonces podemos postergar nosotros estas opiniones. Es mucho más valeroso el hecho de la valentía de decir, no sé, en algún momento en particular, a emitir una opinión respecto a un tema del cual nosotros no tenemos, no tenemos como un conocimiento como tal, ¿sí? Y en tercer lugar, pues, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? El enfrentar los conflictos, ¿verdad? El enfrentar un conflicto en particular, ¿sí? Muchas personas pues optan directamente por esta situación, el enfrentar el conflicto, ¿verdad? Pero el conflicto, pues no estamos hablando de un conflicto físico, estamos hablando de un conflicto cognitivo, ¿verdad? Respecto a algún tema en particular, como ya decíamos, religión, política, pensamientos, afinidad a ciertas ideas en particular. Entonces podemos enfrentar los conflictos directamente. Pero quiero que quede bien claro que todo queda relegado a qué tan informados estamos nosotros acerca del conflicto en particular, ¿sí? ¿Qué estrategias debo de tener yo al momento de enfrentarme a estos conflictos en particular? En primer lugar, si yo ya adopté una perspectiva, mantenerme en esa perspectiva, ¿sí? Mantenerme en mis perspectivas porque eh, si no, pues básicamente yo no estoy creyendo en lo que yo ya sé. Yo no voy a creer en lo que yo ya sé, ¿sí? Entonces, si yo estoy afín a una situación en particular,
pues yo me mantengo en esa situación. Sin embargo, como ya les digo, el hecho de que yo me mantenga en mi perspectiva no quiere decir que yo no pueda estar abierto a escuchar otras perspectivas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos al paso número 2, nos dice, no creer en la posesión de la única verdad, no creer que yo tengo la verdad absoluta, que yo tengo la verdad de todo y lo que yo sé es lo único que es válido, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien importante también, que no pongamos nuestra situación en esta posición de la verdad única o la verdad absoluta. La perspectiva de todos ganamos, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, tratar la manera de que todos queden contentos, ¿verdad? Está bien, bueno, respeto tu punto de vista, pero también respeta el mío. Pues con eso, pues tenemos esta situación de que todos ganamos, ¿verdad? Ojo con esto, también una respuesta muy creativa, cambiar el enfoque de problemas a los retos, ¿verdad? Eso es bien importante. Ah, bueno, entonces tú me estás diciendo esta situación, entonces demostrame que se puede realizar tal situación en particular, ¿verdad? Esa es una situación muy importante en la cual nosotros podemos afrontar un reto, pero no como un desafío, sino como realmente como una situación en la cual tal persona me va a enseñar que lo que yo estoy haciendo de una manera es mejor realizarlo de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me dedico a un trabajo en particular y llega una persona y me dice, mira, eso no se hace así, eso se hace de esta manera. Ah, bueno, mira, ¿cuál es la forma correcta de afrontar este problema? Pues mira, yo la verdad es que toda la vida lo he hecho de esta manera, pero si me enseñas, yo con mucho gusto puedo aprender la forma en la cual tú decís que se hace, ¿verdad? Entonces, eh, esa es una forma muy diplomática en la cual nosotros podemos resolver problemas, ¿verdad? Si me enseñan, yo aprendo, ¿sí? Entonces, cambiar el enfoque de los problemas a retos, ¿verdad? Ojo con este siguiente punto, la escucha y la asertividad como claves del diálogo constructivo. Eso es bien importante. Aprender a escuchar, ¿sí? Aprender a escuchar como parte de un diálogo constructivo. Pasa muchas veces que algunas personas no quieren escuchar lo que uno les está diciendo o nosotros mismos no queremos escuchar lo que otras personas nos están diciendo. Por lo tanto, pues nunca llegamos a cambiar nuestro enfoque o nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces hay que tener oídos abiertos, ¿verdad? A todo lo que las personas nos dicen. Siguiente punto bien importante, la gestión de las emociones propias y de las de los demás, ¿verdad? Aprender a manejar adecuadamente mis emociones, aprender a responder adecuadamente a las situaciones que a mí se me estén dando, ¿verdad? No decirle a la persona, por ejemplo, el mismo ejemplo, ¿verdad? Si llega alguien y me dice, mira, eso no se hace así, ah, bueno, entonces hazlo vos, ¿verdad? No, sino que, realmente, pues, tener una gestión de emociones propias, aprender a manejar mis emociones y decir, bueno, está bien, mira, yo así lo he hecho siempre, pero no conozco otro método, si me lo enseñas, con mucho gusto puedo aprender, ¿verdad? Pero solo este sé, ¿verdad? Entonces, aprender a manejar las emociones y las de los demás, porque muchas veces sabemos que vamos a tratar con personas de conflicto o con personas que son muy volátiles, que tienen una personalidad muy volátil, que de un momento a otro cambia muy rápido su estado anímico o su estado emocional. Entonces, por lo tanto, pues también aprender a manejar estas emociones, ¿sí? La comprensión del conflicto, el desarrollo de opciones y la negociación, ¿verdad? Entonces es bien importante también aprender a negociar, ¿verdad? Si yo tengo un problema en particular, bueno, mira, tenemos que hacer tal trabajo. Va, entonces mira, pues como ni tú ni yo lo queremos hacer, entonces repartámonos el trabajo, va a ser menos pesado y los dos al final vamos a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, esa es una negociación bien importante, ¿verdad? Y comprender, ¿verdad? Que es un conflicto en el cual estamos inmersos, ¿sí? Bueno, especialmente esto, ¿verdad? Esto es bien importante para la resolución de conflictos. La perspectiva de más de una verdad, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. ¿Buscamos ganar o buscamos solucionar? ¿Sí? Eso es bien, bien importante también, ¿verdad? Muchas veces buscamos solamente salir, como decimos, en caballo blanco de una situación en particular, pero ¿buscamos ganar o buscamos solucionar? ¿Sí? No todos tenemos la razón, ¿sí? No, nadie es el dueño de la razón absoluta o de la verdad absoluta. Entonces, por lo tanto, en este caso vemos que, al menos en la imagen, vemos que los dos tienen 100% de razón, ¿verdad? Pero todo depende
desde la perspectiva en la cual nosotros lo estemos viendo, desde el lado en el cual nosotros lo estemos viendo. Por lo tanto, nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿sí? Bueno, y esta perspectiva de todos ganamos, ¿verdad? Del enfrentamiento a la cooperación, ¿verdad? En lugar de estarnos enfrentando, pues cooperemos, ¿verdad? Cooperemos para poder resolver este conflicto que al final a los dos nos va a beneficiar. Y precisamente así como vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Buscamos necesidades, no soluciones muchas veces, ¿verdad? Hay que cambiar esa perspectiva, sino que hay que buscar soluciones, ¿verdad? Y no solamente satisfacer nuestras propias necesidades. Así como vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Dos burritos que se querían alimentar y cada uno tira hacia su lado, pues en lugar de tirar hacia su lado, mejor cooperar, ¿verdad? Y los dos vamos a tirar hacia un lado primero y luego hacia el otro lado, ¿verdad? Esa es una perspectiva bien importante para tratar de manejar esta resolución de conflictos, ¿sí? Ojo con esta situación. Casi que cada semana hemos estado aprendiendo algunas palabras importantes y en este día, pues, no sé si alguien conoce el significado de la palabra empatía o alguien está relacionado con esta palabra empatía. Profe, sería algo así como ponerse así como presente en la imagen en los zapatos de otra persona, entender Exactamente, sí, exactamente, sus Astrid, muy bien. problemas. Exactamente, Astrid, es colocarse, como bien lo decía Astrid, y popularmente lo decimos nosotros, ponernos en los zapatos de otra persona, ¿verdad? Eso es empatía. Pero más que ponernos en los zapatos de otra persona es sentir, ¿verdad? Y tratar de percibir las emociones, tratar de percibir todo lo que esta persona esté pasando en un momento en particular. Eso precisamente es la empatía. ¿Estamos? Bueno. eh, entonces nos dice empatía, hacer sentir a la otra persona que es comprendida y escuchar activamente. No es solamente escuchar activamente, sino que es precisamente adjudicarnos esa situación que está viviendo esta persona en particular, ¿verdad? Es ponernos, como bien nos dice ahí el ejemplo, ponernos en los zapatos de esa persona, ¿sí? Entonces la empatía y la escucha son situaciones que nos van a servir a nosotros dentro de la resolución de conflictos también. La gestión de las emociones propias y de los demás, ¿verdad? Como ya decíamos, aprender a manejar nuestras propias emociones y las de los demás, ¿verdad? Si yo soy de unas emociones volátiles, de un carácter muy fuerte, de un carácter que casi no escucha razón de otras personas, pues yo trato de evitar todas estas situaciones mejor, ¿verdad? Para evitar entrar en conflicto con otras personas. Eh, y esto es bien importante. Muchas veces decimos, para que el otro cambie, primero tengo que cambiar yo, ¿verdad? Y eso es bien importante dentro de la resolución de conflictos, ¿verdad? Si yo no cambio mi perspectiva, si yo no cambio mi forma de ver los conflictos, si yo no cambio mi forma de contestar, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme con tal persona, si yo no lo cambio, muy probablemente la otra persona tampoco lo va a cambiar, ¿verdad? Por lo tanto, para que el otro cambie, primero tengo que cambiar yo, ¿verdad? Ese es un precepto bien, bien importante que debemos de tener claro dentro de la resolución de conflictos. ¿Qué consecuencias positivas tiene el conflicto? Bueno, eh, como ya decíamos, no todo es negativo, sino que también hay situaciones positivas dentro de un conflicto. Decíamos al inicio, el conflicto es parte de una necesidad del ser humano, parte del desarrollo mismo del ser humano, ¿verdad? Entonces, los conflictos mejoran la comunicación, ¿verdad? Eso es bien importante, mejorar la comunicación dentro de las personas, porque si aprendemos a resolver estos conflictos, muy probablemente nos vamos a llevar mucho mejor con estas personas, vamos a tener mejor comunicación, vamos a poder resolver otros conflictos que tengamos en el futuro, ¿verdad? Por lo tanto, van a mejorar nuestra comunicación. Fomentan también la autocrítica, bien importante esa parte, ¿verdad? La autocrítica, el poder decir cómo me estoy desenvolviendo yo, si me estoy desenvolviendo adecuadamente o no es de una manera adecuada. Nos facilita conocernos mejor tanto a nosotros como a los demás, ¿verdad? Eso es bien importante dentro del conflicto.
nos facilitan conocernos mejor tanto a nosotros como a los demás y estimulan la creatividad en la búsqueda de soluciones, ¿verdad? Bien, bien importante esto. Según lo que nosotros hemos estado hablando, al momento en que nosotros caemos en un conflicto y aprendemos a manejarlos, conforme más lo practiquemos, no solamente ya no vamos a llegar a un conflicto y decir, ay, ¿por qué? O sea, hacer más grande el conflicto, ¿verdad? No, sino que automáticamente nosotros estamos estimulando nuestra creatividad para poder solucionar estos conflictos, ¿verdad? Para poder buscarle otras soluciones. Es decir, bueno, ya tenemos un problema, entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Ya no hagamos más grande el problema, sino que busquemos soluciones para poder resolver, ¿sí? De aquí para abajo, ya más abajo ya no podemos irnos, así de que ya tocamos fondo, mejor busquemos soluciones en lugar de estar buscando culpables acerca del problema, ¿verdad? Entonces, eso estimula nuestra creatividad en la búsqueda de soluciones. También bien importante, cuando nosotros aprendemos a resolver problemas, estos aumentan la autoestima y la sensación de control, ¿verdad? Eso es bien, bien importante porque a medida que nosotros vamos aprendiendo a resolver problemas dentro de nuestra familia, dentro de nuestros amigos, el colegio, el trabajo, la iglesia, nuestra sociedad, etcétera, etcétera, vamos teniendo mejor control de nuestras emociones, mejor control de nuestras opiniones, de todo lo que nosotros realicemos, ¿verdad? Entonces vamos a ir teniendo una mejor autoestima porque nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos que en lugar de hacer más grandes los problemas, estamos proponiendo para resolverlos y una sensación de control, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusiones podemos darles de los conflictos, verdad? Para nuestra vida diaria y sobre todo, pues, para aquí en adelante. Para comenzar, recuérdense, los conflictos siempre van a ser parte de nuestra vida. Siempre los vamos a tener, sobre todo los conflictos, hay que aprender a manejarlos. Son parte de una necesidad de los seres humanos para poder ser mejores día a día. Por lo tanto, no debemos de obviarlos, no debemos de demeritar muchas veces algún conflicto, sino que hacerlos parte nuestra, ¿verdad? Hacerlos parte nuestra y sobre todo especialmente aprender a manejar los conflictos. ¿Cómo? En primer lugar, evitándolos, como ya decíamos. En segundo lugar, postergar algún conflicto y en tercer lugar, pues afrontar ese conflicto en ese momento en particular. ¿Estamos? ¿Alguna duda, comentario con esta primera parte, con este primer tema? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Muy Sí, bien. ¿Dudas? porque el conflicto también nos ayuda a nosotros para poder razonar. Sí, definitivamente, ¿verdad? Porque, como ya decíamos, estimula la creatividad y sobre todo estimula esa autoestima y la sensación de autocontrol que ya decíamos de último, ¿verdad? Entonces, todo eso nos permite a nosotros, cuando estemos en un siguiente conflicto, vamos a hacer un alto. Antes de ser más grande el conflicto, vamos a hacer un alto y vamos a pensar y vamos a decir, no, ya sabemos que este no es el camino para resolver el conflicto y vamos a estimular nuestro raciocinio, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo hago ahí a veces arriba de mi trabajo, ahí con mi Sí, jefe. Nos ponemos ahí a discutir que de qué manera se puede hacer mejor el trabajo y hasta que llegamos a una conclusión de los dos que es mejor, o es mejor mi idea o es mejor la de él, ¿va? exactamente, exactamente. Muy bien, Y Brian. ponemos ahí a hacer el trabajo, ¿va? Exactamente, eso es precisamente es lo que buscamos, ¿verdad? Con la situación de la filosofía aplicada especialmente a la ética y en este caso la ética aplicada en la resolución de conflictos, ¿verdad? Con estas pequeñas acciones, así como las que hace Brian o las que hacemos cada uno de nosotros día con día, hacemos la diferencia y sobre todo estamos estimulando nuestra ética profesional, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones pues nos ayudan a nosotros a que un conflicto que tengamos en el futuro pues aprendamos a manejarlo de una manera adecuada. Como ya decíamos, no devolver lo mismo que a nosotros se nos está dando, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Muy bien. Pasemos a nuestro segundo tema entonces. Vamos a ver. Profe, con una pregunta, Dígame, Brian. fuera de clases, ¿verdad? Sí, Hoy es el último día para entregar tareas, ¿verdad? para entregar tareas fuera de fecha. Atrasar. Porque, ajá, sí, Así, porque eh, de nuestra clase todavía les dejo tarea hoy, ¿verdad? Para la próxima profe, yo semana. tengo una duda.
Dígame. Yo le mandé la tarea, una tarea que es de biología, Sí. pero aquí me parece que no se la respondí, yo sí se la mandé y no sé qué pasó ahí. ¿Cuál será, Brian? Es de hacer un resumen de la tarea de biología de la 4.5. Va, entonces, 4.5, esa ya la califiqué. Sí, esa ya la califiqué. Este, Sí. mire, pues vea ahí en la parte de respuesta, cuando usted entra a su ficha académica, entre ahí y Ajá. revise si está la respuesta de la tarea. Si no está, vuélvala a enviar nada más y me manda un mensaje en la semana para que yo se la califique. Solo Ah, sí, recordándome. porque yo sí se la mandé, pero no sé por qué dice que no está mandada. Sí, pues, bueno, mándemela y como le digo, póngame un mensaje en la semana, de aquí al miércoles, jueves, para que yo se la pueda calificar. ¿Estamos? Ah, va. Ujú. Gracias, profe. Bueno, no hay pena. Ah, Bueno, ahorita se la mando mejor. muy bien, va. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase número 6 en este caso, ¿verdad? Entonces, ya hemos estado hablando de algunas situaciones acerca de la ética, ¿verdad? Y principalmente, como ya decíamos, ahora aplicada a esta situación de la resolución de conflictos, ¿verdad? Situación importante respecto a este tema es cómo me identifico yo, ¿verdad? ¿Cómo me identifico yo ante la sociedad? ¿Cómo me identifico yo ante mi familia, ante mis amigos? ¿Qué postura es la que yo tengo? Entonces vamos a ver bien importante este tema de mi identidad. Construyendo mi identidad personal, ¿verdad? Mi identidad personal y autoestima, ¿sí? Para comenzar, pues, ¿qué es la identidad personal? Bueno, veamos, nos dice proceso de intercambio en el que las personas que conviven se muestran, se analizan, se comparan y se aprueban o desaprueban entre sí, estableciendo estrategias para lograr el reconocimiento social a través de la expresión de ideas, sentimientos, creencias y valores. Básicamente es cómo yo me identifico ante mi sociedad. Bueno, si a mí me preguntan cómo es mi identidad o cómo soy yo, si me piden describirme cómo yo soy yo, bueno, un caso hipotético, obviamente, ¿verdad? Yo diría, bueno, miren, yo soy una persona alegre, colaborativa, me gusta participar en actividades en la sociedad, me gusta ayudar a las personas, otros podrán decir, bueno, yo soy una persona que me gusta disfrutar de mi soledad, me gusta dedicarme tiempo a mí mismo, me gusta estar solo, me gusta escuchar la naturaleza, eh, me gusta este tipo de música o me gusta este otro tipo de música. Me agradan las personas que son claras y directas, otros podrán decir, no, a mí me agradan las personas que son un poco más políticas para hablar, ¿verdad? U otros podrán decir, a mí me agradan las personas que son callados, serios, que son contentos, por ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros vamos identificando características de nuestra personalidad, ¿verdad? Algunos les podrá gustar vestir de una manera en particular, algunos podrán ser afines a algún grupo en particular, a algún grupo de la sociedad en particular, ¿verdad? Por ejemplo, en una persona adolescente se mira mucho esto, ¿verdad? Precisamente lo que vemos ahí en la imagen. Son afines hacia alguna tendencia de moda en particular, hacia algún tipo de grupo social en particular, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros pues vamos tomando características que nos identifican, ¿verdad? Algunos podrán ser un poco más neutros, ¿verdad? Otros podrán ser tendencia hacia algún grupo en particular. Entonces, por lo tanto, así cada uno de nosotros nos vamos identificando. Es bien importante esto porque cuando nosotros nos tenemos que definir sobre alguna situación en particular, nuestra identidad nos va a guiar a nosotros a qué hacer, ¿verdad? Bueno, su proceso de constricción nos dice, o de construcción, ¿verdad? La identidad se va construyendo día a día, desde la infancia, en la convivencia, en el intercambio afectivo que tenemos con nuestra familia, amigos y conocidos, y continúa fortaleciéndose a lo largo de la vida. Eso es bien importante, ¿verdad? Desde niños, cada uno de nosotros hemos sido influenciados eh,
Desde niños, cada uno de nosotros hemos sido influenciados por algunas tendencias en particular, por algún grupo de música, porque tal vez a un amigo o al hermano o a un tío o al papá le gustaba alguna música en particular, tal vez nosotros también la escuchamos, eh, hacia alguna forma de vestirnos, ¿verdad? Si a alguien le gusta vestirse de tal forma en particular, pues es porque así le enseñaron o porque así fue influenciado desde pequeño o porque ve que así se visten todas las personas, pues así se viste él también, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, es parte de su identidad. Nos dice, bien importante, ¿verdad? Se va construyendo día a día, desde la infancia, con la convivencia, el intercambio que tenemos entre familia, amigos y conocidos, ¿verdad? Y continúa a lo largo de la vida. Cada uno de nosotros hemos sido influenciados durante toda nuestra vida, ¿verdad? Toda la vida hemos sido influenciados por ciertas personas que han sido importantes para cada uno de nosotros. Y es bien importante porque nuestra identidad se puede construir de una manera íntegra, como también de una manera no íntegra, ¿verdad? Podemos ser influenciados de una manera positiva, tanto de una manera positiva como de una manera negativa, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tengamos precaución con estas situaciones, ¿verdad? Especialmente con las influencias negativas que podemos tener muchas veces, ¿verdad? También así como hay situaciones positivas, como hay cosas buenas, hay cosas malas o cosas negativas, ¿verdad? Entonces, es bien importante que mientras nosotros nos vayamos construyendo nuestra identidad, vayamos tomando cosas positivas, cosas buenas, ¿verdad? No cosas que realmente pues no nos vayan a dejar nada bueno dentro del proceso de nuestra formación de la identidad, ¿verdad? Preguntas que nos ayudan a buscar nuestra identidad. Este es un ejercicio que a mí me interesaría que ustedes lo van a hacer como parte de su tarea, ¿verdad? Eh, Plantearse estas preguntas, ¿verdad? Yo se las he mencionado algunas veces en la vida, independientemente de lo que cada uno de ustedes vaya a hacer cuando es posteriormente a que se gradúe, si alguien quiere continuar en la universidad, si alguien se quiere dedicar a trabajar, si alguien se quiere dedicar a colocar un negocio o no sé cuáles sean sus objetivos en la vida. Es importante que nosotros identifiquemos quiénes somos y como les he dicho otras veces, no solamente vivir por vivir, ¿verdad? Sino que realmente identifiquemos quiénes somos en la vida, qué queremos. Por ejemplo, aquí nos pone algunas preguntas, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Por ejemplo, bueno, mi nombre es fulano de tal, yo soy hijo de fulano y fulana de tal, vivo en tal lugar, eh, ¿qué más? ¿Quién soy? Soy una persona así y asá, ¿verdad? Y me identifico como tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo soy? Bueno, soy una persona alegre, soy una persona seria, soy una persona triste, soy una persona ordenada, desordenado, organizado, desorganizado, soy una persona, que muy callado, muy hablador, por ejemplo. Entonces, cada una de estas situaciones, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros. ¿Quién quiero ser, verdad? ¿Quién quiero ser yo en la vida? Quiero ser una persona que lo recuerden como alguien que utilizó su vida para algo bueno o para algo malo, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiero ser yo en la vida, verdad? Entonces, bien, bien, bien importante. Si yo quiero ser un buen padre de familia, pues así es como yo me identifico, ¿verdad? ¿Quién quiero ser yo en la vida? Pues yo quiero ser un buen ejemplo para mis hijos, quiero ser un buen ejemplo para mis sobrinos, para mis amigos, para quien yo quiera ser, ¿verdad? Si alguien no se quiere casar y quiere ser solamente una persona de bien para la sociedad, bueno, ¿quién quiero ser yo en la vida? Pues yo sí quiero ser una persona eh, ejemplar en la sociedad, que se destaque por tal y tal cuestión, ¿verdad? Entonces, eso quiero ser yo en la vida. ¿Y qué valoro yo? Bueno, algunos podrán decir, pues yo valoro una buena amistad, valoro el respeto, valoro la confianza, valoro el cariño, valoro la solidaridad, la honradez, ¿verdad? El orden, la confianza, etcétera, etcétera. ¿Qué situaciones yo valoro en la vida? Son parte también de lo que a mí me identifica, ¿sí? Por ejemplo, particularmente les digo, yo valoro mucho a una persona que es ordenada.
Sí, yo valoro mucho a una persona que es ordenada porque es algo que es afín para mí, ¿verdad? Entonces, situaciones como esas, pues se pueden plantear ustedes cuando hagan este ejercicio dentro de su tarea, ¿sí? Aspectos que conforman a la identidad personal. Nos dice, ¿qué aspectos van a conformar mi identidad personal? Bueno, mi identidad de género. Esta se refiere al género que nosotros asumimos, ya sea hombre o de mujer, ¿verdad? Eso es bien, bien importante hoy en día. Es una situación muy, muy especial y sobre todo, pues, muy delicada, la cual nosotros tenemos que tocar con pinzas en algunas ocasiones, ¿verdad? Porque hoy en día, pues, una persona eh, tiene un poco más de libertad para identificarse como hombre o como mujer, independientemente del sexo con el cual haya nacido una persona, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ya inician todos estos grupos sociales que tenemos hoy en día de diferentes situaciones de identidad de género, ¿verdad? Realmente pues no voy a indagar tanto en este tema porque yo no conozco mucho de estas situaciones. Sin embargo, si les digo, en lo particular, eh, pues solamente identifico que existen esos grupos hoy en día, sin embargo no los conozco, eh, y hasta ahí, ¿verdad? Porque no puedo omitir más opiniones al respecto, ¿verdad? Entonces, respeto ahí sí que las preferencias de cada una de las personas hoy en día, sin embargo las respeto, pero pues no las comparto, ¿verdad? Porque no son de mi situación en particular, ¿verdad? La identidad social, bueno, la identidad social se refiere a nuestra familia, nuestra identidad nacional y nuestra identidad étnica, ¿verdad? Nuestra identidad social, bueno, yo soy guatemalteco, yo vivo en tal departamento, en tal municipio, pertenezco a la etnia o a la cultura, ya sea de la cultura ladina, a la cultura xinca, a la maya, a la garífuna, ¿a cuál cultura yo pertenezco? ¿Verdad? Y si yo pertenezco a alguna etnia de la cultura maya, pues también, ¿verdad? ¿A qué etnia yo pertenezco? ¿Sí? Mi identidad física se refiere a nuestras características corporales, ¿verdad? Yo soy alto, yo soy bajito, yo soy gordo, yo soy flaco, yo soy moreno, yo soy blanquito. ¿Cómo me identifico? Sí, ¿cómo me identifico yo personalmente, verdad? Eso es parte de nuestra identidad física, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Si yo soy más achinado o tengo ojos grandes, tengo una nariz chata, una nariz puntiaguda, tengo, no sé, alguna característica en particular que yo tenga, pues es parte de mi identidad física, ¿verdad? Si yo tengo algún problema para caminar, si yo tengo alguna dificultad para movilizarme o alguna característica física distinta, ¿verdad? Es parte de mi identidad física también, ¿sí? Bueno, identidad psicológica se refiere a la forma en la que nos comportamos y cómo somos. La identidad moral se refiere a nuestros valores y los valores del grupo al que pertenecemos, ¿verdad? También bien importante. Identidad ideológica se refiere a nuestra forma de pensar, ¿verdad? Aquí varios tipos de identidades bien importantes. ¿Cómo me comporto yo, verdad? ¿Y cómo soy? Bueno, soy una persona callada, soy una persona muy conservadora o soy una persona que no piensa mucho en lo que hablo y lo digo sin pensar en lo que puedan pensar otras personas. Identidad moral, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? Los valores al grupo al que pertenecemos, bien importante, ¿verdad? Si a mí me inculcaron el valor del respeto, de la confianza, del sigilo, por ejemplo, de la confiabilidad. Si yo puedo confiar en alguien, en algún secreto que yo tengo, ¿verdad? Pero necesito compartirlo con alguien, en quién puedo confiar y en quién no. Eso es bien importante, ¿verdad? Bien importante porque a veces creemos que todas las personas a las que nosotros les decimos amigos, en todos podemos confiar, ¿verdad? Pero recuérdense, no todos saben guardar un secreto, entonces ojo con eso, ¿verdad? Ojo con eso, por favor. Identidad ideológica, ¿verdad? Se refiere a nuestra forma de pensar. ¿Cómo pienso yo, verdad? Si yo voy a pensar de una manera, muy volátil para resolver conflictos o voy a pensar con la cognición, ¿verdad? Bueno, identidades adolescentes, ¿verdad? Siempre estamos mencionando la palabra adolescente, pero ¿de verdad sabemos qué es? A lo largo de la historia, muchos científicos han tratado de definir el ciclo vital del ser humano y es un poquito más complicado que nacer, crecer, reproducirse y vivir.
Uno de ellos, Erik Erikson, si ustedes se recuerdan, en la clase de psicología veíamos a Erikson, nos dice, propuso que había 8 etapas en el ciclo vital humano, ¿verdad? En cada una de ellas se debían adquirir ciertos sentimientos que quedarían marcados en el individuo a lo largo de su vida. A continuación, diremos cuáles eran estas etapas, ¿verdad? Entonces, ustedes se recuerdan, pues veíamos nosotros estas etapas de Erikson. De los 0 hasta los 12 meses se debía desarrollar la confianza o la desconfianza. Eso es bien importante, ¿verdad? El niño aprende a confiar en sus papás, especialmente en la mamá. Del primer año hasta los 3 se debe desarrollar la autonomía, la vergüenza o la duda, ¿verdad? Especialmente dejar al niño, pues, si se cae, pues que se levante solito, que aprenda a ir al baño, por ejemplo, que raye, que haga muchas cuestiones que tiene que hacer él solo, ¿verdad? Que se alimente él solito, por ejemplo, ¿verdad? Son partes de las situaciones que vamos desarrollando. De los 4 a los 5 años se desarrolla la iniciativa o la culpa, ¿verdad? Aprender o enseñarle al niño a que aprenda a reconocer sus errores también, ¿verdad? Y que diga la verdad. Uy, Dígame. Bueno, de los 6 a los 11 años, desarrollar la laboriosidad o inferioridad, ¿verdad? Aprender a identificar estas características bien importantes dentro del desarrollo de todo niño en particular. De los 12 a los 18, aprender a desarrollar una identidad o confusión de rol, ¿verdad? Eso es bien importante. Como decíamos, aquí es cuando nosotros vamos a identificar, a empezar a identificarnos con algunos grupos en particular. Entonces aprendemos o comenzamos a desarrollar una identidad, ¿verdad? De los 19 a los 24 se desarrolla la intimidad o el aislamiento, ¿verdad? Es cuando tenemos esos cambios de humor en particular, ¿verdad? Bien importantes. De los 25 a los 64 o 65 años, ¿verdad? Se desarrolla la generatividad o estancamiento, ¿verdad? Es el tiempo de mayor desarrollo del ser humano dentro de una misma etapa. Y dentro de los 64 en adelante se desarrolla la integridad o la desesperación, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros tenemos que aprender a identificarnos en un grupo en particular, ¿verdad? Sobre todo, que nuestra edad mental, ojo con esto, que nuestra edad mental sea acorde a nuestra edad física. Porque pasa muchas veces que algunas personas no son acordes su edad mental a su edad física, ¿verdad? Se dan cuenta ustedes que a veces algunas personas parecen niños y ya son personas grandes, ¿verdad? Entonces, el sentido de pertenencia nos dice, la sensación de pertenecer a un grupo es un elemento fundamental en la formación de identidad. Durante la adolescencia, la pertenencia a un grupo es el escenario perfecto para poder relacionarse, colaborar, opinar y sentirse útil. Pues de esta manera nos volveremos más positivistas, propositivos y nuestra ideología nos permitirá seguirnos formando. Muchas veces entre iguales suceden conflictos que pueden resolverse mediante una negociación, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, a lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Poder aprender a resolver adecuadamente nuestros conflictos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? Poder identificar adecuadamente nuestros conflictos y, pues, como les decía, tener una edad que se correlacione una edad física con una edad mental. ¿Estamos? Bueno, entonces eso nos va a permitir a nosotros poder determinar cuál es nuestra identidad. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Algo en particular que quieran tocar? Y para la próxima semana queda pendiente esta clase número 7, todavía ya es la última. Estamos en un tema bien importante, la ética profesional. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe, no hay duda, gracias. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Sí, profe.